Les voy a dejar el problema 11 para que lo mediten en casa, pero lo discutimos para que sepan cómo está el asunto. Denle una leída por lo mientras, ¿no? ¿Ya lo leyeron? Bueno, déjenme yo reacomodo aquí la pantalla. Bueno, entonces, más o menos ahí está. No vamos a suponer nada de lo extra de lo que no diga el texto, ¿no? Supóngase que dos tanques 1 y 2. Bueno, aquí tengo un tanque 1 y aquí tengo el tanque 2. Cada uno con una gran abertura en la parte superior. Nunca dice que son iguales, ¿verdad? Tampoco dice que son iguales. Contienen líquidos diferentes. Se practica un pequeño orificio en el costado de cada tanque a la misma profundidad H debajo de la superficie del líquido. Es decir, podríamos considerar aquí dos casos. Que los niveles no estuvieran forzosamente igual, ¿verdad?
no tuvieran la misma cantidad, pero lo que sí va a pasar es que la distancia de la superficie a donde se practique el agujero va a ser exactamente la misma. Entonces, lo podríamos hacer así, ¿no? Aquí se practica el agujero. Y entonces podemos decir que esta distancia es h. Y luego el otro a lo mejor podemos ponerlo hasta acá, el nivel del agua. Y digamos, el agujero lo ponemos de este lado, pero consideramos otra vez que esta distancia es h, ¿no? El orificio del tanque 1 tiene la mitad del área de sección transversal del orificio del tanque 2. Entonces este va a ser el área del orificio del tanque 2 y entonces la del tanque 1 sería un medio de A, ¿verdad? Y bueno, este lo vamos como a sombrear, ¿no? Y entonces este tendría una densidad 1 y este tendría una densidad 2. Y entonces, bueno, primero dice, ¿cuál es la razón ρ1 entre ρ2 de las densidades de los fluidos si se observa que el flujo de masa es el mismo a través de los dos orificios? Eso quiere decir que sale la misma cantidad de masa, ¿verdad? Si yo pusiera recipientes aquí a la salida del fluido de cada tanque, entonces se llenarían exactamente al mismo tiempo, ¿verdad? Obviamente si fueran iguales los recipientes, digamos 2 cubetas de la misma capacidad las pusiera aquí, se llenaran al mismo tiempo porque dice que el flujo de masa es el mismo, ¿no? Bueno, creo que no. Más bien la cantidad de masa, ¿no? Como tienen diferentes densidades, entonces van a tener la misma masa, pero no el mismo volumen, ¿no? Entonces, corrijo, ¿no? Si nosotros la cantidad de fluido que cae en cada cubeta, entonces lo pesáramos, entonces tendríamos la misma cantidad de masa, ¿sí? Quizás el volumen no sería el mismo, pero sí la misma masa contenida en los recipientes, ¿no? Del fluido que se está recolectando de los dos tanques. Vamos a echar el inciso A. El inciso B, ¿cuál es la razón? Bueno, aquí en el inciso A piden ρ1 entre ρ2, ¿verdad? En el inciso B dice, ¿cuál es la razón de los flujos volumétricos de los tanques, ¿verdad? O sea, R1 entre R2. Inciso C, se desea igualar los dos flujos añadiendo o drenando fluido en el tanque 2.
¿Cuál sería la nueva altura del fluido sobre el orificio del tanque 2 para hacer que la cantidad de flujo en el tanque 2 sea igual a la del tanque 1? Entonces, aquí se desea igualar los flujos y entonces digamos cuál sería ahora esa H2. Bueno, entonces aquí podríamos decir que empezamos aquí con un H1, aquí sería un H2 y para el primer caso H1 es igual a H2 y ya al final. Ok, entonces ¿sí se entiende? ¿Sí se entiende el dibujo o la situación cómo está y qué es lo que deben calcular? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahora el 12. Dice, durante un huracán está soplando aire de densidad 1.2 kilogramos por metro cúbico. Vamos a hacer la conversión. Tendría 110,000 entre 3,600, ¿verdad? Inciso A, ¿cuál es la diferencia de presión entre el interior y el exterior que tiende a levantar el tejado? Bueno, pues vamos a suponer que esta es la casa, ¿no? Y entonces tendría aquí un punto aquí. Bueno, tendría un punto 1. Y aquí tendría un punto 2.
Entonces esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Es el inciso A, ¿verdad? Entonces, la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1 va a estar dado de esta manera, ¿no? Ahora, si recordamos cómo teníamos la gráfica para Bernoulli, ¿verdad? Donde se deduce la fórmula. Entonces estamos midiendo a partir de la parte inferior, ¿verdad? Lo que son la Y1 y la Y2, bueno, en este caso. Así que para nuestro caso, independientemente del nivel que tomemos, independientemente del nivel que tomemos, entonces, ¿quién sería este Y1 menos Y2? Pues sería el grosor de la lámina, ¿no? O sea, sería esto muy pequeño, sería del orden de milímetros. Por lo tanto, ¿verdad? Este término lo puedo despreciar. Ahora, por el otro lado, esta velocidad 2, ¿cuánto vale? Esta de aquí. Este es el aire dentro de la habitación o de la casa, que dice, ¿no? Un tejado de una casa. Entonces, ¿cuál es la velocidad del aire dentro de la casa? ¿Sería 0? Sería 0, ¿verdad? Entonces, este lo podemos, bueno, este sí es 0, este no lo este es 0. Y entonces realmente la diferencia de presión vendría dado por un medio de ρv1 al cuadrado.
A ver, pueden comparar. Me da esto resultado 560.35 aproximadamente. Supone que aquí son pascales, vamos a ver, tendremos kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí tendríamos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y lo puedo escribir así, ¿verdad? Se elimina uno aquí y uno acá, y entonces lo puedo escribir de esta manera: kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Esto entre metros, o sea, esto es Newton sobre metros cuadrados, que son pascales, ¿no? O igual, si simplificara, iba a quedar kilogramo sobre metro segundo cuadrado, que si simplifico los pascales me va a dar exactamente lo mismo. Eso les dio las operaciones. Sí. Ok. Vamos a suponer que no despreciáramos el término del grosor, pero vamos a suponer que una lámina, y bueno, dependiendo de qué son, ¿verdad? Si hay láminas de asbesto que puede ser más grueso, pero si son de zinc son muy delgadas, pero vamos a suponer que este grosor, la parte que estamos despreciando, el Y1 menos Y2, que sea aproximadamente de 5 milímetros, ¿no? Entonces, tendríamos en ese caso, este término que estoy despreciando tendría 1.2 la densidad por 9.8 por 0.005. Esto me da aproximadamente 6 centésimas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que realmente sí podemos despreciar ese término, ¿no? Y ahora, solamente nos falta la fuerza, ¿no? Entonces aquí, la diferencia de presión por el área, y dice que para un tejado de 93 metros cuadrados,
Entonces, sería 52.112.55 newtons. Y bueno, entonces para darnos una idea, vamos a calcular que tuviéramos un objeto con ese peso. O sea, tuviéramos un objeto con este peso, ¿no? 52.112.55. Entonces, para calcular la masa, lo que haría sería dividiría entre 9.8, ¿no? $5,317.6. Bueno, vamos a dejarlo en 5,000, ¿eh? Entonces, para pensarlo de alguna manera, realmente para a veces tener idea de las magnitudes que estamos encontrando, debemos relacionarlo con algo, ¿no? Conocido. Entonces, ¿a qué es equiparable esa fuerza? Bueno, vamos a suponer que de alguna manera pudiera yo anclar el tejado, ¿verdad? Bueno, no es el tejado, es así un tejado, entonces pudiera amarrarlo, ¿verdad? Anclarlo bien. Y entonces aquí, esto pasarlo por una polea. Y entonces aquí poner una masa de 5,000 kilogramos, es decir, 5 toneladas, jalando el tejado, ¿no? Entonces, sí lo va a desprender. Entonces, ahora entenderán por qué es un peligro andar en la calle, ¿no? Cuando hay vientos muy fuertes y sobre todo en lugares donde hay muchas partes, ¿verdad? Ya pueden ser cubetas, pedazos de madera, láminas, cualquier objeto, ¿verdad? Y bueno, una fuerza de tal magnitud que desprenda unas láminas o tejas y que anden volando, ¿verdad? Un golpe a 110 kilómetros por hora, pues sí, prácticamente es mortal. Bueno, déjenme ver, quisiera, ver qué, aquí está. ¿Cómo vamos a iniciar antes de ver a bondad, vamos a ver un capítulo, este capítulo, el de oscilaciones. Y bueno, una vez terminando esto, vamos a ver, de aquí nos vamos a pasar al capítulo 19. El capítulo 19 tiene que ver con movimiento ondulatorio. Pero entonces cuando veamos que vibra una cuerda, la cuerda lo vamos a considerar como formada por muchos elementos o muchas partículas, y entonces la podríamos considerar como una multitud de sistema masa-resorte.
Bueno, dejen leer la introducción aquí. Todos los días nos encontramos con muchas clases de movimiento oscilatorio. Entre los ejemplos más comunes podemos mencionar el péndulo de un reloj al oscilar, que creo que estos ya son muy pocos, ¿verdad? Ya son muy pocos los relojes de péndulo. El salto de una persona en un trampolín, la cuerda de una guitarra. En la escala microscópica, otros ejemplos son la vibración de los átomos en un cristal de cuarzo, del caso de un reloj de pulsera, o las vibraciones de las moléculas de aire que transmiten las ondas sonoras. Los casos citados son oscilaciones mecánicas. Tampoco nos resultan desconocidas las oscilaciones electromagnéticas, como los electrones que entran y salen en circuitos que dan origen a la transmisión y la recepción de señales de radio y televisión. Una característica común de todos estos sistemas, a pesar de las diferencias en sus atributos y las leyes que rigen su comportamiento, es la fórmula matemática que se utiliza para describir sus oscilaciones. En todos los casos, la cantidad de oscilación, ya sea el desplazamiento de una partícula o la magnitud de un campo eléctrico, puede describirse en términos de funciones seno y coseno, que son las funciones periódicas más conocidas para nosotros. En este capítulo nos concentraremos en las oscilaciones mecánicas y su descripción. Más adelante en este libro estudiaremos las diversas clases de ondas y las oscilaciones electromagnéticas, las cuales también utilizan la misma descripción matemática. Es decir, podemos tener muchos fenómenos oscilatorios, pero la ecuación que va a describir esos movimientos va a ser, desde el punto de vista matemático, va a ser la misma. Por ejemplo, si tengo un sistema masa-resorte, y entonces empieza a oscilar, entonces voy a tener una ecuación, ¿verdad? Y esta ecuación, realmente vamos a ver que es una ecuación diferencial. Esta ecuación incluye derivadas, y entonces vamos a ver que la ecuación diferencial que tenemos para este caso va a ser muy parecida a la ecuación de un péndulo también, ¿verdad? Que va a estar oscilando. Y también hay otro que se llama un péndulo de torsión. Tenemos aquí, digamos, un objeto, un disco sólido. Entonces, aquí tenemos un hilo en su centro de masas, de tal manera que este hilo o este alambre se puede torcer, y entonces al momento que lo torcemos, este disco va a estar oscilando con un cierto cambio en el ángulo, ¿verdad? Si yo trazara una línea aquí del centro a cualquier parte, una línea fija, entonces veríamos que este disco se estaría moviendo de un lado a otro de esta línea, ¿verdad? Y bueno, así podría tener muchos tipos, ¿verdad? Otro caso que recuerdo es un objeto que está flotando, está en reposo, y entonces ustedes le aplican una fuerza al objeto de tal manera que lo sumerjan, entonces va a resentir un empuje, ¿verdad? Por el fluido,
Y entonces, una vez que usted deja de aplicar esa fuerza, este objeto va a estar oscilando. Entonces van a ser magnitudes distintas, ¿verdad? O variables o parámetros distintos. Por ejemplo, en este caso vamos a tener aquí el resorte. Aquí vamos a tener la fuerza de gravedad. Aquí también el alambre, ¿verdad? La resistencia de este alambre a la torsión. Aquí vamos a tener el empuje de un fluido. Y así, bueno, podemos tener muchísimos cuerpos que estén oscilando. Para el caso particular del resorte, lo vamos a ver a continuación. Creo que no es algo nuevo para ustedes. Entonces vamos a suponer, vamos a recordar nuestras clases de cuando vimos trabajo. Vamos a tener aquí el resorte. Aquí vamos a tener el cuerpo. Vamos a suponer que aquí está su posición de equilibrio. Entonces hacia aquí consideramos valores positivos y hacia acá valores negativos. Entonces, ¿cómo va a estar dada la fuerza? Vamos a considerar en una dimensión. ¿Cómo va a estar dada la fuerza que ejerce el resorte sobre este bloque, ¿no? Vamos a suponer que el bloque se desplaza hacia la derecha. Entonces, ¿hacia dónde se está, hacia dónde está efectuando la fuerza el resorte? Aquí está en la posición de equilibrio y entonces yo jalo el resorte a la derecha. ¿Y hacia dónde ejerce la fuerza el resorte? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿verdad? La fuerza del resorte siempre trata de restituirlo a su posición de equilibrio. Es decir, si aquí está la posición de equilibrio y entonces la posición, cuando la posición es hacia la derecha, entonces la fuerza es hacia la izquierda. Y ahora vamos a ver qué sucede si de la posición de equilibrio muevo entonces ahora el objeto hacia la izquierda, hacia donde se aplica la fuerza, hacia donde aplica la fuerza el resorte. O sea, yo comprimo este objeto a la izquierda y yo lo suelto. ¿Hacia dónde va a salir el objeto? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Y si lo muevo hacia la derecha, entonces la fuerza va a ser hacia la izquierda. Es decir, siempre va a ser opuesta a el sentido del desplazamiento a partir de la posición de equilibrio. Entonces, esta se puede escribir así, donde en este caso X es la posición medida con respecto a la posición de relajamiento del resorte, ¿no? Y K
es lo que llamamos la constante del resorte. Y esta expresión que tenemos aquí, esto se conoce como la ley de Hooke. Entonces ahora podemos ver, ¿verdad? Esta fuerza es opuesta, la fuerza del resorte es opuesta al desplazamiento medido con respecto a la posición de equilibrio del objeto o de la posición de equilibrio del relajamiento del resorte. Entonces, cuando el resorte está aquí en equilibrio, vamos a suponer que está aquí en la posición, ¿verdad? Si yo lo tengo de la mano y lo suelto, ahí no pasa nada, ¿verdad? Porque como el resorte no está comprimido ni está elongado, entonces no existe una fuerza, ¿verdad? Sobre el bloque. La fuerza sobre el bloque solamente va a aparecer cuando el resorte se desplaza ya sea a la derecha o a la izquierda. De la posición de relajamiento del resorte. Y bueno, vamos a considerar que tenemos un sistema, aquí vamos a suponer que aquí no hay fricción. Y que aquí no se disipa energía, ¿no? ¿De qué manera se puede disipar energía? Bueno, no sé si a veces han tratado de romper un alambre estando moviéndolo de un lado a otro, ¿no? Estándolo doblándolo constantemente. ¿Qué le pasa al alambre antes de quebrarse? Se calienta. Se calienta. Entonces, efectivamente, aquí sí el resorte se empieza a calentar, se disipa energía y entonces finalmente el objeto se va a ir deteniendo, ¿verdad? La fuerza que ejerce el resorte. Pero bueno, vamos a considerar el caso ideal donde no se disipa energía, digamos que el resorte no se calienta, que tampoco se deforma y no hay fricción. Entonces, si aquí aplicamos la segunda ley de Newton, ¿verdad? Vamos a considerar ahora, tenemos el resorte. Y entonces, la única fuerza, ¿verdad?, que actúa sobre este bloque sería la fuerza del resorte, ya que no hay fricción. Entonces, por segunda ley de Newton, tendríamos que aquí la fuerza que actúa, tenemos una dimensión, es la fuerza del resorte. Ese es igual a masa por aceleración, por lo que podemos escribir de esta manera: masa por aceleración más y recordando aún más, la aceleración no es otra cosa más que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, dividiendo todo entre m. Entonces, esta sería, ¿verdad?, la ecuación
Y bueno, de manera general, ¿verdad? Si nosotros llamamos omega cuadrada acá sobre m, entonces esa ecuación la podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, esta sería la ecuación del oscilador armónico. Y entonces, cualquier sistema que tengamos, de los que mencioné hace rato, ¿verdad? O cualquier otro más, ¿verdad? Que al estar analizando las fuerzas que actúan sobre él, llegamos a una ecuación de este tipo, ¿verdad? Independientemente de las variables que tenga, entonces vamos a saber que el movimiento que va a tener ese sistema va a ser un movimiento armónico simple. Bueno, entonces les voy a recomendar que le den una leída a esta parte. Creo que ahora me convino abordarlo así, creo que fue mucho más rápido. Por aquí van a llegar a la ecuación diferencial. Y bueno, vamos a ver la siguiente clase que una ecuación diferencial de este tipo tiene como soluciones senos o cosenos. No sé si hay preguntas. Parece que no, profesor. Bueno, entonces nos vemos el viernes, nos vemos una hora. Déjenme. ¿Cómo yo? Es de 10 a 12, entonces, ¿qué les parece si nos vemos de 10 a 11 el viernes? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, nos vemos el viernes. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que Hasta tengan luego.